Hola mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga una vez más, agradecido con Dios por este momento, por la vida, la salud, todas sus bendiciones, su infinita gracia, amor y misericordia para con nosotros. A todos ustedes, que la paz de Dios sea con ustedes, que su amor y su bondad estén presentes en sus vidas, cada uno de nuestros corazones abunde ese gozo y ese amor, ese mismo que Dios nos enseña y que esté siempre en nuestras vidas unos con otros. Bien, mis amados hermanos, una oportunidad más para leer la palabra de Dios, para regocijarnos en ella, para aprender. Así que le pedimos a Dios sabiduría, que nos dé ese conocimiento, ese deseo cada día de buscarle y de vivir su palabra. Que esta palabra que leemos no sea únicamente de lectura, de querer saber más, sino de vivirla como debe ser. Bien, mis amados hermanos, lo estamos leyendo el libro de Romanos. Vamos a iniciar el capítulo 1. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y su tema central es la salvación para todo creyente. Así que vamos a estar leyendo este hermoso libro. Salutación. Salutación quiere decir saludo. Ese saludo que empieza haciendo el apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo el primer versículo. Nos dice así: para honra y gloria de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar a Roma. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada, se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron de tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2. El justo juicio de Dios. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aún no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los judíos y la ley. Versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, perdón, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Jesús compuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. No, perdón. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por la de las obras? Perdón. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4 del libro de Romanos, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se describió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces dejaremos hasta aquí por el día de hoy. Agradecemos a Dios por su palabra. Vamos a estar orando. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu infinita gracia, por tu perdón, Señor, por ese plan de salvación para nosotros, Padre bendito, en tu soberanía y en tu amor, porque no mereciendo, Señor, podemos ahora venir al trono de tu gracia y ser justificados, Señor, mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, porque por medio de ella podemos entender, podemos vivir, Señor, confiadamente, Padre bendito, en lo que tú, Señor, quieres para tus hijos, para nosotros, para todos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque tu palabra es para todos, Señor, en tu infinita gracia, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque podemos venir ante tu presencia, regocijarnos en ti, Señor, poderte a orarte, a alabarte, Señor, poder estar, Señor, delante de ti, Señor, humillado, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que harás, Señor. Gracias, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, aumentando cada día nuestra fe, que nuestros corazones, Señor, siempre estén dispuestos para recibirte, para vivir para ti, Señor. Que estén, Señor, circuncisos, Señor, circuncidados, Padre bendito, para poder, Señor, vivir piadosamente, confiando en tu palabra. Nuestras mentes, Señor, todo nuestro ser, nuestro alma, nuestra vida, Señor, sean para tu honra y gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor, por tu amor, tu infinita gracia y tu infinita bondad. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, seas guiándonos a través de tu palabra, que cada día, Señor, esté ese ánimo de buscar de ti. Perdóname, Dios mío, y perdónanos, Señor, por las faltas cometidas, Señor, porque a veces, Señor, somos piedra de tropiezo, Señor, para los demás, porque en nuestra ignorancia o en nuestra debilidad, Señor, fallamos y también somos obstáculo para los demás. Dios mío, perdónanos por esto, Señor. Ayúdanos cada día a tener humildad, Señor, para poder entender, vivir para ti, Señor, entender tu palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a servirte, a entregarnos a ti, Señor, por completo, porque no es por nuestras fuerzas, Señor, es por tu bondad, por tu infinita gracia, por tu amor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayudas, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control, gobernando, Señor, nuestras vidas, Señor. Me entrego a ti, Padre bendito, Señor, para que tú seas tomando el control y llenándome cada día más de ti, para que pueda, Señor Jesús, servirte con humildad,
con amor, con mansedumbre, Dios mío, haciendo tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a estar leyendo en el otro video. Entonces estaremos leyendo capítulo 5 de Romanos. Entonces, hasta una próxima. Dios les bendiga. Un abrazo.